Estimados alumnos, hoy día veremos el análisis biomecánico de la elevación de hombro. Recuerden que el concepto de elevación tributa tanto para la flexión anterior como para la separación de esta articulación. Antes de comenzar, recordar las reglas de comportamiento que hemos visto en las sesiones anteriores. Principalmente es cierto que pueden hacer preguntas a lo largo de la clase, pero que no están permitido el uso de los celulares. Hace unos días atrás yo les mandé unos documentos relacionados, ¿cierto?, con la anatomía y la biomecánica del hombro, ¿cierto? Esto es fundamental que ustedes lo estudien, ¿cierto?, para hacer un correcto análisis del movimiento. Yo les diría que el análisis de movimiento y la biomecánica son los ramos más relevantes para que en los cursos futuros podamos comprender bien la evaluación y el tratamiento en el área musculoesquelética. Por lo tanto, los incentivo a poner mucha atención en este tipo de actividades. El objetivo de la clase de hoy es describir la biomecánica en la elevación del hombro. Para lograrlo nos concentraremos en los siguientes contenidos: la osteokinemática de la articulación esternoclavicular, la osteokinemática y la cinética de la articulación escápulo-torácica, la osteokinemática y la cinética de la articulación glenohumeral, y finalmente haremos una integración de los tres puntos antes mencionados. Respecto a la osteokinemática de la articulación esternoclavicular, recordemos que los principales movimientos de esta articulación son los siguientes: elevación, descenso, protracción y retracción. La elevación y la retracción son los movimientos relevantes en la elevación del hombro. Respecto a la osteokinemática y la cinética de la articulación escápulo-torácica, la escápula se mueve de la siguiente forma: asciende por acción del trapecio superior y del elevador de la escápula, desciende por acción del trapecio inferior y lastissimus, protrae por acción del serrato anterior, retrae por acción del trapecio medio y romboide, rota hacia superior por acción del serrato anterior y rota hacia inferior por acción del pectoral menor, romboide y elevador de la escápula. Respecto a la osteokinemática y la cinética de la articulación glenohumeral, fijémonos en lo siguiente. En el movimiento de flexión anterior, el motor primario es el deltoide anterior y el coracobraquial, que están activos durante todo el rango de elevación. Mientras mayor sea el movimiento de elevación, mayor activación presenta. La musculatura del manguito rotador debe ser capaz de mantener centrada la cabeza del húmero durante todo el rango del movimiento, independiente de si sea la fase concéntrica o sea la fase excéntrica. Lo mismo ocurre en el movimiento de separación. Motor primario es el deltoide medio y la musculatura del manguito rotador debe ser capaz de mantener centrada la cabeza del húmero para que el deltoide pueda tener un correcto torque abductor o separador. Al hacer la integración, fíjense lo siguiente: la fase de elevación consta de dos fases bien importantes a conocer. La fase 1, donde, fíjense, la escápula se encuentra fija y el movimiento es netamente dado por la articulación glenohumeral, en este caso, la separación de hombro. La escápula se encuentra fija por acción de todos los estabilizadores: elevador, romboide, las tres porciones del trapecio y el serrato anterior. La musculatura del manguito rotador mantiene coaptada la cabeza del húmero y la centra en la glenoide, mientras que el deltoide medio es quien realiza la separación. En la fase 2 del ritmo escapulohumeral, fíjense que la escápula ya comienza a rotar hacia superior. Y esa rotación hacia superior está dado, como vimos en las diapositivas anteriores, por el serrato anterior y el trapecio inferior. La articulación glenohumeral sigue realizando el movimiento de abducción dado por el deltoide medio, pero en esta fase 2 del ritmo escapulohumeral existen 2 grados de elevación
dado en la articulación glenohumeral por un grado de rotación superior de la escápula. Ahí tenemos un patrón de movimiento normal, el movimiento de flexión anterior. Fíjense en la fase 2 del ritmo escapulohumeral donde la escápula ya rotó hacia superior. Mientras mayor sea la elevación, más se activa el deltoide, más se activa el trapecio superior. A medida que comenzamos la fase excéntrica, el trapecio superior se empieza a relajar y la musculatura escapular debe ser capaz de mantenerse centrada en todo el rango del movimiento y en forma simétrica. En resumen, la biomecánica de la elevación de hombro es un movimiento combinado de elevación y retracción de la articulación esternoclavicular, rotación superior de la articulación escapulotorácica y flexión o separación de la articulación glenohumeral. El ritmo escapulohumeral de la elevación comienza con una fase 1, donde la escápula y la clavícula se encuentran fijas y el movimiento ocurre netamente en la articulación glenohumeral. En la fase 2 existe un movimiento combinado de elevación y retracción de la clavícula, rotación superior de la escápula y flexión o abducción de la glenohumeral. Les dejo las siguientes referencias para que sean de autoestudio para la siguiente sesión, recomendando la lectura de Newman y de El Norte. Eso es.